Bueno, estamos en el marco de misiones. Para un pastor es una de las responsabilidades más grandes el poder tratar de introducir en el corazón de los creyentes responsables y agradecidos ese sentir de Dios por las almas, ese sentir de Dios por el pecador, ese sentir de Dios por la salvación de los perdidos. Un día usted y yo estuvimos perdidos, pero ya fuimos encontrados. Ahora formamos parte de un pueblo hermoso que es el pueblo de Dios. ¿Cuántos forman parte del pueblo de Dios? Así que para un pastor es una responsabilidad y quiero transferirla a cada uno de ustedes. Y el tema del mensaje será el desafío de misiones al creyente. Si busco una tesis de mi sermón, sería: toda persona que haya creído en Cristo por el conocimiento del Evangelio es responsable de que otros conozcan y no solo usufructuarse de la bondad de Dios. Lamento en decir que tantos consumimos la gracia de Dios. Tantos estamos continuamente con una petición: dame Señor, dame Señor, dame Señor. Dada la confianza y los derechos adquiridos a través de Jesucristo, que estamos siempre con una petición similar. Dios no se molesta porque estemos diciendo dame Señor, pero sí cada uno ha de asumir conciencia y responsabilidad que tiene el deber de dar. ¿Cómo comienza todo este asunto? Suena repetitivo, pero son las bases y las razones del por qué nosotros debemos de concientizarnos sobre la responsabilidad que tenemos de evangelizar. Entre otras cosas, la desobediencia de Adán y Eva no solamente causó su expulsión del jardín y la inmediata muerte espiritual, interrumpiendo su íntima comunión con Dios, sino que con esta situación pasada, sucedida en ellos, abarcó no solo sus vidas, sino el resto de la humanidad. Y no la humanidad inmediata a él, sino la humanidad a través del tiempo. La pérdida de la presencia de Dios y de la comunión con Dios que gozaba Adán y Eva, también es la pérdida de la comunión con Dios en la raza humana. La raza humana ha perdido la comunión con Dios. Y la raza humana tiene poco interés en conocer sobre qué es la comunión con Dios. Los que de alguna manera ya la hemos experimentado, la estamos experimentando, a veces decimos qué hermoso hoy sentí la presencia de Dios, qué hermoso ahora yo siento que tengo una comunión con Dios maravillosa. Y todo eso es grato, todo eso es placentero, todo eso es agradable. Pero pensemos en tantos que no pueden expresarlo así. Por otro lado, Charles Swindoll dice: cuando Adán y Eva ejercieron su autonomía y desobedecieron a su Creador, llegaron a ser menos semejantes a Él y por lo tanto menos humanos. Piense por un momento, si la raza humana se volviera a Dios, la raza humana volvería o sería más humana. Eso que ahora caracteriza al corazón del hombre como un violento, como alguien que no se le está mirando a él, pero asume que esa mirada es contra él.
Inmediatamente está pensando en cómo desquitarse, en cómo defenderse. Y se escuchan expresiones como estas: no crea que me voy a dejar. No crea que no tengo armas para pelear. No crea que va a pasar sobre mis espaldas. Y eso se escucha de una manera u otra, implicando entonces que la caída de nuestros primeros padres daña la imagen hacia Dios y lo volvió menos humano. No hay un interés de hacerle el bien al otro. No hay un interés de proyectar al otro. No hay interés de demostrar sus valores, sino la conducta del hombre, ver cómo aplasta y cómo aplasta y cómo aplasta y cómo reduce y cómo reduce. Esto tiene que ver con la transgresión iniciada en la vida de nuestros padres. ¿Recuerda usted cuando Dios dice: ¿dónde estás tú? ¿Recuerda? Esa palabra o esa pregunta no fue al inicio de la creación de Adán y de Eva, porque había una relación estrecha, íntima con Dios. Era deseable escuchar a Dios. Era deseable su presencia. Pero ya son las 3 de la tarde y Adán y Eva, Dios no los ve. Quizá lo pasó por alto por esta vez, pero ya son las 6 de la mañana, hora que solían estos de estar en cierto espacio que determinaba el momento de encuentro con Dios. Pero ahora no está. Entonces sucede la pregunta: ¿dónde estás tú? Ya todos conocemos la respuesta. Y esa pregunta sigue vigente en el día de hoy para cada ser humano: ¿dónde estás tú? Para los encontrados podría ser: ¿dónde estás tú? En el sentido de si estamos haciendo lo correcto y lo debido hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Pero también esta pregunta puede ser hacia aquellos que siguen delinquiendo libremente sin tomar en consideración a Dios. A través de la Biblia, apreciados hermanos, vamos a leer una y otra vez cuánto Dios ama al mundo, cuánto Dios ama a la gente, cuánto Dios busca aliados para poder cumplir con el plan redentor de aquellos que a esta hora no saben, no conocen al Señor. Si usted va al capítulo 10 del libro de los Romanos, la carta a los Romanos, este es un capítulo donde usted puede entender más sobre la responsabilidad del creyente hacia otros. Si usted lo va leyendo despacio, se va a dar cuenta. Y no solamente a razón de conocer, sino también tendrá que ver cómo Dios lo interpela a usted hacia este propósito divino para despertarnos hacia aquellos que no conocen al Señor. Alguien se atreve a decir que Romanos 10 nos presenta el desafío de misiones al creyente. Como que el libro de Romanos es el libro donde podemos encontrar sobre el valor de las misiones. Y cómo en este caso responde San Pablo a esa invitación de Dios y también a esa búsqueda de que otros lleguen a entender y a comprender. En primer lugar, les comparto sobre la claridad del compromiso. Hay un sentido de urgencia en las misiones que debemos de reconocer. Y este sentido de urgencia está en Efesios 2:12.
Que en pocas palabras San Pablo dice que estar sin Cristo es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ustedes, dice Pablo, en un tiempo estaban como muertos, pero ahora ustedes han resucitado, les dice a los de Éfeso. Y yo se lo repito a los del templo cristiano, ustedes estaban como muertos, pero llegó la gracia de Dios y les dio la ocasión de resucitar. Y ahora ya no estamos vistos desde el cielo como seres muertos, sino como seres resucitados, con vida. Pero somos nada más una porción. Todavía está latente esa declaración que en la raza humana hay tantos que están muertos. Y la muerte, el apóstol Pablo mismo dice, en delitos y pecados. Esa palabra delitos, esa palabra delinquir, a esta hora en el mundo hay tantos que están delinquiendo y lo están haciendo a razón de su estado de muerte y que no tienen resurrección en sí. Y muchos porque ignoran que Cristo es su redentor, que Cristo es el que hace que los muertos resuciten o resucitemos en el sentido espiritual. La epístola a los romanos, como dije ya, habla tanto sobre misiones que cualquier otro libro de la Biblia. El pensamiento clave está en el capítulo 10, versículo 13 al 15. Note usted, en el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Suena maravilloso. Una expresión que incluye a todos. No hay ninguno que esté ajeno a este favor o a este deseo salvífico de parte de nuestro Señor. En cualquier latitud de nuestro mundo, si invoca al Señor, si lo invoca, éste será salvo. No está el Señor diciendo: primero ve y arregla ciertos asuntos para que me invoques, y cuando ya hayas resuelto parte o todo de lo que a ti te distancia de mí, entonces vamos a hablar sobre tu perdón o sobre tu salvación. Lo maravilloso del caso es que si a esta hora el pecador, independientemente si vamos a describir todos sus pecados, independientemente si invoca el nombre del Señor, es salvo. Dice amén por eso. Luego en los versículos 14 y 15, el apóstol establece una responsabilidad misionera para con la humanidad perdida. Note lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los versículos leídos nos muestran 5 pasos que conducen a la salvación de los perdidos. Nótelo: los pecadores deben invocar el nombre de Jesús como Señor, si es que han de ser salvos. Invocar. Pero no pueden invocar su nombre a menos que crean en Él. No pueden creer sin haber oído de Él. Y no pueden oír de Él a menos que el mensaje de Cristo les sea predicado. Por tanto, para que los pecadores se salven, el mensaje debe serles enviado. Repase posteriormente estas palabras.
Además, el apóstol Pablo se halló él mismo impulsado a los lugares más allá de la iglesia. Él está cómodo si cabe, aunque sabemos por la Biblia que fue un misionero itinerante. Itinerante es que no se establecía por tiempos en un solo lugar, sino que él plantaba y salía para otro lugar, y salía para otro lugar, y salía para otro lugar. El cuidado que dice San Pablo tener en 2 Corintios 10:16 es que iba a ir a lugares más allá del lugar donde se encontraba para poder cumplir con esa responsabilidad y ese deber de dar a conocer a Cristo. El cuidado es el siguiente: llegar donde no se estaba predicando. Dice: yo no quiero poner un fundamento sobre lo que ya está hecho. Esta es una de las cosas descuidadas a través de los tiempos por la iglesia actual. Estamos ubicados a la vuelta y a la vuelta. ¿Verdad que es cierto? Y él dice: no, yo no voy a llegar allí, voy a respetar, ya se está predicando en ese lugar. Pero ese será otro tema. Entonces, el apremio, la necesidad de Pablo de hacer esto, es decir, de predicar, resulta de su reconocimiento de que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Esa es la razón fundamental del por qué él quiere salir del lugar donde está, establecer una iglesia, porque sabe que las almas están muertas sin Dios y sin esperanza. Mantengámonos por un momento sin esperanza. Yo no sé si usted tiene esperanza, si después de estar vivo, que estará muerto, sabe usted para dónde va. Ah, ya sé, pastor, voy para el infierno. Que le vaya bien. Pero su esperanza y mi esperanza es estar donde está el Señor. Pero esa esperanza no la tienen muchos en el mundo y muchos en El Salvador. Ciertamente hay responsabilidad de tantos que han oído, y por eso es que Satanás nos ha tenido o nos tiene a muchos de nosotros estáticos, paralizados, porque dice: ya oyeron, ya saben, y el que por su gusto muera, aunque lo entierren parado. Ya no tenemos nosotros una pizca de compasión por ese, porque hasta nos molesta que haya oído, que sepa. Ya no queremos gastar saliva, dicen algunos. Ya no queremos gastar tiempo con ese. Hermano, pero ese que está cerca está sin esperanza. Algo tiene usted que hacer para poderlo sacar de ese estado sin esperanza. Algo tiene que hacer. Quizás sea su esposo, su esposa, su hijo, su hija, o alguien al que usted ama entrañablemente, y que usted dice: yo a esa persona la amo y la quiero como que si fuera mi hermano, mi hermana, pero está sin esperanza, y usted sabe que no tiene esperanza. ¿Cuál o qué cosa va a hacer, qué método tiene para poder sacarlo de ese estado? Porque estos no son cuentos de la abuela ni de tío Coyote, esto es la verdad de Dios. No se sienta cómodo siempre de estar en la iglesia, en el templo, a una hora como esta, cuando esa persona está muerta sin Dios y sin esperanza. No sé quién es esa persona cercana a usted, pero no estoy hablando solo de los cercanos, estoy hablando también de los distantes. Pero para buscar cómo enternecerle,
un poco le estoy hablando de su cercano. Y que no puede usted tomar su Biblia y venir al templo, al culto, satisfecho de que usted está aquí. Y sale de este lugar y le dice: gracias, Señor, porque estuve en tu casa. Lo demás no me importa. ¿Cómo que no le importa? Digan amén para animarme yo, hombre. Entonces viene Pablo y dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero nos constriñe el amor. La versión internacional dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Vea, el amor de Cristo nos obliga. La conciencia de que Él me ama y la conciencia de que Él los ama es lo que nos obliga para compartirles, para hablarles sobre este glorioso evangelio. Entonces Él ve que hay una necesidad, y es una necesidad que viene desde el cielo para abajo. El Señor tiene en su ser la necesidad de salvar, y esa necesidad la inyecta en la vida de los salvos. Si usted es salvo, entonces usted debe de estar atento al deseo de Dios. Ahora, si usted no es salvo, que le vaya bien. Pero si usted es salvo, haga uso de la influencia que tiene. Si usted es salvo, donde usted permanece y donde usted actúa, donde usted es protagonista, donde usted lidera, usted tiene que derribar cualquier oposición y barrera y cumplir con la encomienda santa. Ciertamente, los sistemas en el mundo tratan la manera de que no transmitamos este mensaje. Hay libertad para cualquiera de otros. Estaba en Australia y me dice el hermano Francisco Rodríguez: pastor, eso que están haciendo estos religiosos, nosotros los cristianos no lo podemos hacer. Yo no me puedo poner a predicar aquí con libertad en esta plaza donde estamos. Pero estos sí, eran de otro movimiento religioso. Los peloncitos esos que andan por ahí. Pero nosotros no podemos. La ley nos castiga, pero ellos tienen libertad. Y eso usted lo va a ver y escuchar, que en el mundo a las diversidades les han dado oportunidad de expresión, pero a la iglesia cristiana le han vedado espacios. Y nosotros hemos aceptado, porque le tenemos miedo al foso de los leones, le tenemos miedo a las rejas. Lo estoy diciendo con conciencia. Le tenemos miedo. Lea usted la historia de aquellos que obedientemente hicieron lo que el Señor pidió, a fin de que este glorioso conocimiento del Evangelio llegara a nuestras vidas. Pagaron ellos un precio por usted y por mí. ¿Y qué corona tiene usted para no morir por causa de Cristo, o para no sufrir por causa de Cristo, o por no ser mal visto por causa de Cristo? Donde usted esté, haga lo que tiene que hacer por el amor de Dios a los perdidos. En segundo lugar, ¿qué implica el término misiones? El término misiones implica la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, no todos podemos ir hasta lo último de la tierra. Y de veras, ahora Daniela está allá por lo último de la tierra.
en Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Jesse puso la ruta desde Dallas hasta Johannesburgo, primero a Dubái y de Dubái a Johannesburgo. Y parece que ella mostraba ansiedad porque no llegaban. Y algunos comenzaron a contestarle a ella, ya va a llegar, le decía, hasta lo último de la tierra. Hermanos, si no lo hacemos a 2 centímetros, ¿cómo lo vamos a hacer hasta el último de la tierra? Si no lo hacemos con el que está pegado a nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer hasta el último de la tierra? No hemos entendido qué es el amor de Cristo. Sí lo hemos entendido para nosotros. Dios me ama, me tiene bien, mire pastor. Y a mí me molesta cuando alguien me dice, no hay yo qué hacer con tantas bendiciones. Ay, me molesta, hermano. Hasta lo último de la tierra. Misiones implica que Dios hablando a las personas perdidas de todo el mundo por medio de su iglesia y clamando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu condición? Pero antes de escuchar las peticiones sobre cosas, a Dios le interesa la salvación de las personas. Va a escuchar a estas personas sus ruegos, sus súplicas. Sálvame, Señor. Esta es la oración inicial. Esa es la oración que a Dios le interesa más que las cosas. Y para nosotros los creyentes quiero decirle que las cosas que necesitamos, las cosas que nos surgen, posiblemente dejarían de estar sin mostrarse a esa hora si le dijéramos a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer lo que me pides a favor de las almas. Entonces viene Dios y a sus emisarios les dirá, abran la bodega donde están las cosas que mi hijo ahora está pidiendo, porque ha priorizado. He escuchado una oración a favor de los pecadores, de las almas, de los que no conocen. Abra la siguiente bodega y muéstrele lo que está necesitando para su subsistencia en la tierra. Y mientras esta oración no aparezca responsablemente, hasta quizás nos molestemos con Dios y digamos, es que no sé por qué Dios no me oye a mí. Yo he estado oyendo a hermanos decir, hermanos, Dios escucha, pero a mí no. Entonces no es cierto que Dios no tenga favoritos. Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Lo que Dios tiene son prioridades. Él sabe priorizar. Y mide dónde está su corazón y el mío. Porque misiones está en el corazón de Dios, las almas están en el corazón de Dios. Y cuando ve a sus hijos, a los creyentes, interesados por las almas, entonces Dios mueve lo demás. Hay promesas sin condiciones y hay promesas con condiciones. Por otro lado, el siguiente pasaje del Antiguo Testamento resume bellamente el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Note usted, este pasaje tiene 3 aspectos: una invitación divina, una promesa divina y una oportunidad divina mundial. Permítame decirles
que a esta hora somos 7.600 millones de habitantes en el mundo. Aproximadamente 11% de la población confiesa ser cristiano nacido nuevo. Note usted, 11%. Otro 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiesa ser cristiano. Este número está elevado. Personas que llegan a la iglesia, pero no son cristianos. Entonces los números engañan. 20%. ¿Y cómo sería esto? Así yo voy por darle gusto a mi esposa, lo dicen en otros términos. Así yo voy para tener contento a mi papá. Si yo voy no sé qué. Entonces está en ese 20. Pero aquí está lo dramático. Cerca de 36% de la población mundial, sí, tiene la oportunidad de oír el evangelio. Pero el 32% de la población mundial no tiene oportunidad de oír el evangelio. Muchos de ellos no han oído el nombre Jesús, no cualquier chus, Jesús, el Señor. Es un elevado número. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay quien vaya? ¿Cómo oirán? Y esta no es cuestión, hermanos, de que otros son los responsables. ¿Están orando por el concierto de Marco Barrientos? Ay, Dios. Si es nuestro evento, es la celebración de 31 años de existencia del Templo Cristiano. ¿O está en los 20 usted? Entonces alguien puso, ¿por qué cobran tan caro? Pero me llamó más la atención lo siguiente. Para eso en las iglesias hay personas adineradas que paguen ellos para los pobres. ¿Qué le parece? No se está pensando en qué voy a hacer yo, mi responsabilidad, mi área, mi espacio. Que envíen los que tienen, pero que a mí me den para vivir. Y yo puedo decir que de esos hay tanto en las congregaciones. Hermanos, Dios fue justo al ponernos a nosotros demandas y exigencias. Al que más se le da, más se le pide. Eso es correcto. Pero no está exonerando al de poco. Aquellos que están o estamos en los pocos, no perdamos la oportunidad de enviar, de hacer lo que nos corresponde para la gloria del Señor. ¿Está conmigo? Ahora fíjese, hermano, cómo se torna el desafío. A esta hora, en El Salvador, a esta hora están naciendo o han nacido 113 personas, niños, 113, a esta hora. Piense usted por un momento en qué hogar están naciendo o han nacido estos niños. Piénselo, ¿en qué hogar están naciendo? Si es en un hogar cristiano, gocémonos.
como que no tendremos mayor responsabilidad. Pero si están naciendo en un hogar donde la gracia de Dios nos acompaña, es nuestro reto y es nuestro desafío. Y no nos quedemos pensando en que de los niños es el reino de los cielos. Está bien, pero pensemos que ellos necesitan una conducción hasta llegar al razonamiento propio, al estado de conciencia. Y cuando lleguen al estado de conciencia, que conozcan, que sepan que hay un Salvador y que a ese Salvador hay que amar y que hay que obedecer. Pero también a esta hora, particularizando en El Salvador, a esta hora, 44 han muerto. A esta hora. No estamos acá diciendo que a causa de los males que sabemos. No. General, 44. Ahora preguntémonos, ¿cuántos de ellos han entrado al cielo? ¿Y cuántos de ellos están en el infierno? No estoy acá para decir, ay, hermano, pero el Señor sabe, Él sabe juzgar, Él sabe cuánto tiempo le sirvió, Él sabe, mire si estuvo a punto, estuvo a punto. Hermano, esos razonamientos suyos y míos, expúlsenlos, porque Dios es justo. Y en su justicia también nos responsabiliza a nosotros, porque habiéndolo tenido comiendo paella el día de ayer, no le hablamos. No nos pronunciamos. Y ahora quedamos sin palabras. Ahora no podemos afirmar que está con el Señor. No. Solo se puede afirmar si dijo: Señor, soy pecador, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que tú resucitaste de entre los muertos. Te recibo en mi corazón. Punto. Ay. Bueno, voy a terminar, hermanos. Todos ustedes, como creyentes, forman parte de la iglesia del Señor. Y escúchelo, por favor. Y ya han de asumir su responsabilidad con el mundo no salvo. Ese mundo cercano y ese mundo distante. Como creyentes, ustedes, Él les ha dado lo necesario a fin de cumplir con esta demanda. Ninguno puede decir que no ha recibido por lo menos un talento para asumir su responsabilidad. Cumplir con la obra misionera es absolutamente imperativo si queremos que el incrédulo se salve y si usted quiere ser parte del rapto de la iglesia. Ha de cumplir con esta demanda del Señor.